Bienvenida a un episodio más de Madre Patria este lunes 21 de agosto, en donde tengo a dos invitados muy especiales y que tú ya conoces. Te traigo aquí a la mesa a dos expertazos en Derecho Electoral. Primero te voy a presentar a Mauricio Vega, lo recordarás que nos habló de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Mauri Bebé es licenciado en Derecho por la UNAM, abogado, que se está especializando en Derecho Constitucional y es asesor de una consejera en el INE. Y luego tenemos a Santiago Chablé, Santi Bebé, que es abogado y trabaja en el Poder Judicial de la Federación y es un dueño, amo y señor de los Spaces, y ambos son solteros. Así que aquí hay dos grandes candidatos. Si te gustan los proyectos, lo electoral, el chismecito jurídico, jurisdiccional, mira, a estos dos tipazos. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en Madre Patria. Muchas gracias a ti por volver a invitarme. Ya pasé la curva de aprendizaje. Prometo que en esta ocasión voy a ser más fluido. Gracias, Alma. Aquí otra vez de regreso y muy agradecido de estar aquí con Mau. Sí, la verdad es que son dos personas muy brillantes, son súper comprometidos con su trabajo. Entonces, mira, bebé de luz, en este programa vamos a hablar de algo que ya hemos empezado como a trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque ya te hablaron Silvana y Fanny de lo que es la violencia política en razón de género. Ya te habló Mauri en un programa especial también sobre la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Santi te explicó muy bien lo que era el Consejo de la Judicatura Federal. Y ahora yo creo que vamos a poder hablar muchísimo mejor con estos episodios anteriores que te los voy a dejar para que los puedas consultar, sobre un tema que ha estado y está todavía en la opinión pública dando de qué hablar, que es el caso de Ricardo Salinas Pliego contra el INE contra Ricardo Salinas Pliego, el INE a favor de Citlali Hernández, el INE en contra de la libertad de expresión. ¿O no? Quizás no es nada de eso. Entonces, venimos aquí a romper un montón de dudas. ¿Y qué te parece si para empezar nos vamos con la sección de Diccionario Parlamentario? Y para eso le voy a pedir a Mauri Bebé que nos lea la definición del día de hoy. Procedimiento Especial Sancionador, también conocido como PES. ¿Qué es y para qué sirve el PES? Procedimiento para investigar y sancionar conductas que posiblemente constituyan vulneraciones a la normatividad en materia electoral. Muchísimas gracias, Mauri, por esta definición. Antes de que entremos a la carnita del asunto, al meollo que es el tema de Ricardo Salinas y esta supuesta sanción que le hizo el INE, que ya veremos, ¿es una sanción o no es una sanción? ¿El INE sanciona? Antes de que entremos a eso, vamos a hablar de un tema que da origen, yo creo, a esto que le permitió a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE actuar y que ya está ahorita la autoridad electoral analizando como más ampliamente. Y es la reforma de abril de 2020 en materia de violencia política contra mujeres en razón de género. O sea, una gran reforma que el Congreso hace unos años aprobó a 5 leyes generales y 3 leyes orgánicas para que, entre muchas cosas, pudiera definir muy bien qué es la violencia política, porque ustedes recordarán, bebés de luz, no había algo así como que muy en concreto y las autoridades como que sí, violencia política es un delito, pero ¿qué es la violencia política? Entonces, esta gran reforma, esta serie de modificaciones a estas 8 leyes, lo que permitió fue, pues, ¿qué es la violencia política? ¿Quiénes cometen violencia política? ¿Cómo se comete violencia política? ¿Qué les parece si vamos desmenuzando un poquito, aunque ya lo vimos un poquito con Fanny y con Sil, pero vámonos rápido? Para ustedes, ¿qué es violencia política? Bueno, no para ustedes. ¿Qué nos dice la ley que es la violencia política contra mujeres en razón de género? La violencia política contra las mujeres por razón de género, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, define, como bien mencionas, a raíz de la reforma del 13 de abril de 2020, se reformaron 8 leyes, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que son, digamos, las leyes en las que encontramos la definición tal cual de violencia política contra las mujeres en razón de género.
y como definen a esta violencia como toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, ¿no? O incluso de funcionarias electas. Por ejemplo, cuando a una regidora no se le administran recursos. Ese es un ejemplo. ¿Cómo se puede manifestar? Se manifiesta a través de los tipos de violencia que están definidas en la ley general. ¿Qué tipo de conductas son las que se consideran violencia política? Son diversos tipos de conductas. La ley general enumera varias. Entre ellas está, por ejemplo, la difamación, la calumnia o la injuria a mujeres, ¿no? A través de cualquier expresión que denigre o las descalifique en el ejercicio de sus funciones políticas. Pero hay muchas, como justamente este ejemplo de no suministrar las prerrogativas que por ley les corresponden, obstaculizarles alguna candidatura, la realización en general de expresiones relacionadas no con su labor, con su trabajo, sino con su condición de mujer. Que ahí es en donde entra el caso de Ricardo Salinas Pliego y de Citlali Hernández, que en realidad lo que pasó fue que la senadora Citlali Hernández, que es una senadora electa por mayoría relativa, que es una representante popular, de estos mensajes que mandaba Ricardo Salinas Pliego como particular, ¿correcto? Así es, ella presentó una denuncia por publicaciones comprendidas por un periodo de un poquito más de 2 años, de 2021 hasta ahorita, ¿no? Entonces presenta una denuncia. ¿Cuántos mensajes aproximadamente? De Ricardo son 70 tweets. Uh-huh. También el proyecto analizó de forma adicional otras publicaciones. Algo que creo que es importante destacar es que los tweets de Salinas Pliego desatan toda una conversación, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, un tweet... Que sí hay un impacto, ¿no? Exacto, sí. O sea, un tweet de Salinas Pliego refiriéndose a Citlali Hernández implica una avalancha de tweets de sus seguidores, ¿no? Como siguiéndole el juego, por decirlo de alguna manera. De quien no. De quien no es su seguidor y de que también, sí, sin también duda. critica. O sea, sí genera polémica y sí genera conversación un tweet de el que llaman el tío Richie, ¿no? Sí, así es. Entonces, ya tenemos un poquito bien definido lo que es la violencia política. O sea, sí se comete contra mujeres, como podemos ver, yo creo que 3 elementos fundamentales de la violencia política. El asunto son que sean acciones u omisiones, porque no hacer u omitir también puede significar violencia. Y nos lo dice la definición de cualquier tipo. Vemos también que tenga estos elementos, o sea, que esa violencia esté basada en elementos de género, en ámbitos públicos o privados. Justo esto, ¿no? Que atañen sí la figura pública que representa una mujer política. Y yo creo que podría tener un tercer elemento justo en esta limitación, ¿no? En la limitación y en el menoscabo del ejercicio de sus derechos político-electorales. Esta violencia política, justo si pensamos en estos 3 elementos fundamentales, entonces no se ciñe a solo el proceso electoral. Sí, no. Porque creo que mucho de la discusión es como, ¿pero por qué hay esta denuncia si ni siquiera estamos en elecciones todavía? Es que no necesitamos estar en elecciones, ¿correcto? Sí, exactamente. Es muy claro que cuando es periodo electoral, cuando hay precampañas, campañas, la violencia política contra las mujeres en razón de género aumenta. Pero no es exclusiva de las campañas, ¿no? Incluso la misma ley, tanto la ley de acceso como la ley JIPE, te dicen es la ley JIPE la que es muy clara al referir que el procedimiento especial sancionador, tratándose de este tipo de violencia, no depende de las elecciones, ¿no? No es necesario que esté en curso un proceso electoral. Aquí te hago una pausa para que nos digan Santi Bebé, Mauri Bebé, el PES, el procedimiento especial sancionador, que también ya nos lo explicó la magistrada Villafuerte en el pasado episodio de Madre Patria, no es algo que surgiera ahorita. De hecho, tiene su origen en 2006, justo con quien hoy es presidente de la República y que en esos años era candidato a la presidencia, como lo fue
en, en varias ocasiones, hasta que se le hizo, ya sabes, bebé, el que persevera alcanza. Surge con él este procedimiento especial sancionador. ¿Cómo surge? Creo que cuando surgió nosotros éramos apenas unos niños. Yo tenía 12 años desde 2006 y Yo tenía tendría como 9. 9, ajá, exacto. Mauricio tendría Sí. como 9. Así que es muy curioso. Al Tribunal Electoral se le da mucho estar creando figuras. Es muy criticado por eso, pero yo siento que es algo muy bueno hasta cierto punto. Sobre todo en la materia plurodinámica que es. Hay una expresión cuando yo estudiaba la carrera y la viví en carne propia porque cuando yo estudié la carrera fue la reforma y todo lo que yo estudié cuando acabó el semestre ya no servía para nada. Típico abogado. En 2006, 2007, que es toda esta cuestión del conflicto postelectoral y todo el tema de la elección del punto 53, punto 56%, no me acuerdo la diferencia. Uh-huh. Se acusó mucho que los medios de comunicación estaban haciendo una campaña de es un peligro para México. Uh-huh. El PRD lo solicita al Consejo General del INE. Que sí hubo una campaña de Sí, desprestigio. hubo una campaña de desprestigio. Presidencia de la República en ese entonces, que era Vicente Fox, se metió hasta la cocina. Todo mal. Como en ese entonces y como ahorita. Ajá, sigamos. Bueno, el Tribunal Electoral ya ha dicho que sí ha vulnerado la equidad en algunas contiendas locales, así que no estoy faltando a la verdad cuando digo que pues, ya se ha determinado la responsabilidad del presidente por violar principios constitucionales. En ese entonces eso no existía y se le pidió al Consejo General del INE que bajara o parara unos anuncios, no me acuerdo muy bien esa parte de los spots que contrataban en ese entonces, porque las cámaras de comercio contrataban spots a diestra y siniestra en las grandes televisoras. El INE dice, bueno, el entonces IFE, que era el Instituto Federal Electoral, dice que pues, eso no se podía. No había ningún mecanismo que previera la posibilidad de detener o bajar este tipo de cuestiones de televisión. Se van a algo que se llama recurso de apelación. Hago un paréntesis. En materia electoral hay 20,000 tipos de medios de impugnación. Unos creados por el tribunal. Y ahí es donde surge el procedimiento especial sancionador. Hay una sentencia que es el SubRap 16 o 17, no me acuerdo bien el número, o 116 o 117, soy malo para los números. Es un recurso de apelación que resuelve Sala Superior. Cuando lo resuelve, dice que el IFE tiene que crear una especie de procedimiento que tiene que ser expedito, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, en lenguaje de abogado, que te notifiquen, que puedas presentar pruebas, que puedas alegar y que se emite una resolución que ponga fin a la controversia. En ese procedimiento expedito tiene que haber algo de lo que Mauricio es amo y maestro, las medidas cautelares. Uh-huh. Esta herramienta que tiene que crearse para detener el daño que pueda generar la comunicación lesiva. Uh-huh. Así surge el procedimiento especial sancionador. El tribunal lo creó a partir de una sentencia. Repito, el tribunal ha sido muy creativo con respecto a inventar cosas o a regular ciertos aspectos de la vida política que no están regulados. Otro ejemplo, la paridad. El avance de la paridad se fue dando a golpe de sentencias. Es algo que también se ha reconocido mucho en ese aspecto. Y que avanzó en el Congreso, sobre todo en 2014. Sí, gracias a las sentencias del tribunal. Uh-huh. Ahí va a sonar muy feo. Cada quien defiende su trinchera. Cada quien defiende su trinchera. El tribunal innovó mucho en la cuestión de la paridad, de que las cuotas dejar. Es más, esta cuestión de Juanito sí. También se da al tribunal. Pero el tribunal y el INE también. Sí, sin duda, es un trabajo conjunto. Yo creo que eso sin duda el tribunal tiene pues grandes méritos, ¿no? Hay grandes sentencias. Y el INE también. Pero a ver, digamos, los triunfos como justamente esta reforma de paridad en todo, la reforma del 13 de abril de 2020, pues no es mérito únicamente de las autoridades, de las instituciones, sino también de muchas mujeres, ¿no? Claro. Bueno, eso también hay que decirlo y creo que lo comentamos la vez pasada cuando me invitaste. A las autoridades o quienes trabajamos en función pública no es que lo hagamos por antojo. Las mujeres decidieron hacer un uso adecuado de sus derechos porque los tienen y no se les reconocía y empezaron a presentar estos medios de impugnación. En el 2006, el PRD, o la coalición en ese momento que postulaba Andrés Manuel, decidió que tenía que buscar el equilibrio en la equidad en la contienda y promovieron este asunto y el tribunal resolvió o decidió crear este procedimiento especial sancionador. Que surge justo ceñido a un proceso electoral. Hablando de, digamos, del tribunal poniéndose creativo,
Está el caso, este es muy claro porque es previo a la reforma del 3 de abril de 2020 de Gerardo Fernández Noroña. No sé si se acuerdan Sí, eso es. que alguna vez... ¿La Adriana el- Dávila? Diputada, sí. Sí, exacto. Ujú. Adriana Eh, Dávila. Adriana Dávila presenta una denuncia contra Gerardo Fernández Noroña. Fue en una conferencia sobre trata de personas. Si no me equivoco, en Tlaxcala. Ujú. Digamos, Fernández Noroña había dicho que, o sea, la vinculó con redes de trata y le dijo que era una, cito, bocona, cierro cita, y bueno, una serie de expresiones que no hay que repetir para no revictimizar. Entonces ella acude al tribunal, la sala superior le dice en esta ventanilla no es. Y No, lo manda al INE. Y lo manda al INE. La verdad es que el tribunal hace una revisión, ¿no? de la ley general, sistema de medios de impugnación, y dice tu denuncia, los hechos que estás denunciando no encuadran en ninguno de los medios de impugnación en materia electoral, Y son bastantes. pero para no dejarte en la indefensión, le vamos a dar vista al INE para que el INE resuelva. Entonces se le da vista al INE, insisto, todavía no era esta reforma del 13 de abril, ¿no? Estamos hablando del 2019 y la reforma del 2020. Exacto, sí. Entonces llega al INE y se tramita como un procedimiento ordinario sancionador, no como un PES, ¿no? Ujú. Que es lo que pasa ya ahora. Se tramita como un procedimiento ordinario sancionador y lo resuelve el Consejo General, que ahí es cuando va el diputado Noroña al INE y no sé si se acuerdan, se Sí. niega a usar cubrebocas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. En plena pandemia. Le agradezco mucho, consejero presidente. Diputado, perdóneme, antes de darle la palabra, le recuerdo que los protocolos del instituto establecen el uso del cubrebocas obligatorio mientras estemos en las instalaciones. Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía al momento de intervenir. Y no puedo tomar agua con el cubrebocas puesto. Primero, cuando se habla de violencia de género… Perdón, no está se tomando usa- agua, está hablando, Sí. le ruego, por favor. Sí, y yo le vuelvo a insistir, respetemos las tenemos normas. una distancia más que suficiente, un área ventilada. Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete el que no hable amordazado. Yo no puedo ni hablar amordazado, no lo hago en la tribuna de la Cámara, ni se le exige a ningún legislador en la tribuna de la Cámara, y no puedo tomar agua y tener el cubrebocas. Discúlpeme, diputado, yo soy responsable de mantener el orden Sí. en esta sesión, en el Sí. Instituto Nacional Electoral. No sé qué ocurre en la Cámara de Diputados. Lo que sí le hago de su conocimiento es que hay un protocolo aprobado por el Instituto, respaldado por un Consejo Honorario de Salud y establece el uso obligatorio permanente del cubrebocas cuando se esté en las instalaciones del instituto. Cuando tome agua, usted con todo gusto, obviamente nadie puede tomar agua con el cubrebocas puesto, puede quitarse el cubrebocas, nadie lo amordaza, lo único es, le comento y le pido que nos ciñamos a las normas que rigen a este instituto en el instituto. Me parece muy bien, consejero presidente, el responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio y tenemos la sana distancia y el espacio está ventilado. Además, hoy por la mañana murió mi hermanito Valfre Vargas de COVID. No soy ningún irresponsable ni ligero con el tema. Le pido respete mi intervención porque quiero hacerla. Sí, fue todo uno de estos episodios, momentos surreales de la política Política mexicana, ¿no? mexicana, sí. Porque se salió el resto de miembros, de integrantes del Consejo General, se salieron, ¿no? De la sesión a tomar de forma virtual el consejo y dejaron al diputado pues en el recinto. Entonces, esto se toma como un procedimiento ordinario. Sí, el en de este momento. Noroña contra, Ujú. bueno, el de Adriana Dávila contra Noroña sí. Fue la manera en que lo sustanciaron. Y lo que pasa con la reforma del 2020 es que ahora sí que lo que hace es que faculta al INE Sí. en asuntos del procedimiento especial sancionador. Ok, ahí a lo mejor hay que hacer una distinción, igual retomando lo que decíamos usar a todo el PES. Cuando se crea el procedimiento especial sancionador o el PES, es para ver cuestiones de equidad en la contienda y en su momento, posteriormente, comunicación político-electoral y personas del servicio público. Son 3 procedimientos que se llevan a cabo en materia electoral para determinar infracciones administrativas. El de materia de fiscalización,
el procedimiento ordinario sancionador o el POS y el procedimiento del Noroña, de el de Ana Dávila. Noroña contra Dávila y el PES. Y el de remoción, no se te olvide. Bueno, y el de remoción. También hay un procedimiento de remoción de consejerías, pero es una cuestión que es exclusivamente para los que son titulares de los OPLES en las entidades federativas. O sea, de los órganos locales electorales. Sí, o sea, un consejero si se porta mal, el que lo remueve y el que hace la investigación es el INE a través de la UTCE. Esa UTCE. Esa UTCE. Esa UTCE. En boca de todos últimamente, ¿no? Muy en boca. A que la UTCE es esta unidad técnica De lo contencioso electoral. que se dedica a elaborar los proyectos que, como nos explicabas, Mauri, analiza, por ejemplo, la comisión. Así es. Vamos a aterrizarlo como al tema que estamos hablando, ¿no? Citlali Hernández denuncia a Ricardo Salinas Pliego. Entonces la denuncia la recibe el INE en su oficialía de partes y es la unidad técnica de lo contencioso electoral, UTCE, la que hace la investigación, la sustanciación y elabora, si en la denuncia solicitan medidas cautelares, la UTCE elabora el proyecto y lo propone a los integrantes de la comisión de quejas y denuncias, ¿no? La UTCE está integrada por gente súper técnica, súper profesional. Y si hacen unas investigaciones, por lo que entiendo... Buscan hasta abajo de las piedras. Sí, sobre todo en estos asuntos, ¿no? O sea, la UTCE, han existido casos en los que se denuncia a usuaria de Facebook, usuario de Instagram. Y lo que hace la UTCE es preguntarle a Facebook quién es esta persona. Ajá. Y Facebook responde, no sé quién sea, pero estos son los correos electrónicos registrados. Ya hay un asunto donde encontraron a alguien así, de hecho. Un asunto contra Lili Telles. En un video en Facebook, creo que se llamaba el Show de Monchi, algo así. No me acuerdo del número. Fue durante el 2018. Y dieron con la persona, si la memoria no me falla, a raíz de los números que usó para registrarse en Facebook. Wow. Investigan todo, ¿eh? Si hay correos, ¿cuáles? Y ya sabes, bebé de luz, ojo. Ajá. Se manda correo directamente al correo con el que tú abres tu Facebook o tu Instagram, ¿no? Y le puede preguntar a compañías telefónicas, por ejemplo. Sí, claro. O sea, le puede preguntar a cualquier compañía telefónica, incluso dirección IP y todas estas cosas tecnológicas, todo se investiga. Y justamente, como señala Santiago, se encuentra a las personas. Hubo un caso también en... no me acuerdo. Eso es una alcaldía de aquí de la Ciudad de México. No soy yo como el responsable, pero con decirte que hasta la Guardia Nacional estuvo implicada con su policía cibernética. O sea, sí buscan... En lo que es materia de violencia política... Buscan y buscan bien. Sí. Ténganle miedo a la UTCE. Ténganle miedo a la UTCE. O sea, y entonces regresemos a lo del asunto de la denuncia de Citlali. A ver. Recapitulando lo que decíamos de los POS, los PES, el de remoción, el de fiscalización. Ok. 2020. No había un marco jurídico, pero ya el tribunal se encargaba de resolver cuestiones de violencia política contra las mujeres. Porque esto ha existido desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, el hombre siempre violentó a la mujer. Pero en 2015 yo creo que podemos hablar de que 2015 fue un momento en donde el asunto de la violencia política retoma más y más y más fuerza. Empieza a cobrar fuerza desde los primeros asuntos en que el tribunal empieza, recordando que en materia electoral hay 20,000 medios de impugnación, hay algo que se llama, de nombre muy rimbombante, Juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Ahí va para tu diccionario legislativo. Que es un juicio por el cual regidoras reclamaban o solicitaban la protección porque no les pagaban, porque no las tomaban en cuenta para sesiones del cabildo. Y este juicio se encargaba de restituir el derecho, o sea, de que sí les reconocieran ese derecho. O sea, si no las dejaban votar, que las dejaran votar. Que las dejaran votar. O sea, si no te pagaban, que te pagaban. Ese fue como que la primera entrada. Cuando empieza a detonarse más esta cuestión de violencia, las colectivas, las autoridades electorales empiezan a darse cuenta que realmente no había una vía para sancionar que fuera inhibitoria de ese tipo de conductas. Es donde sale este asunto de Adriana Dávila, que no había vía. Había la facultad de investigar, sí. Lo encajonaron o lo encuadraron en ese procedimiento ordinario sancionador. ¿Por qué? Porque el PES, repito, se dedicaba a lo que es comunicación política y el ordinario sancionador era para todo lo que no entraba dentro de comunicación política. Era el cajón desastre. Es el cajón desastre. Bueno,
Sí, sigue siendo. Pues sí, bueno, sigue siendo. Es que en 2018 pasaron muchas cosas muy interesantes que hicieron que incluso el PES se ampliara con respecto a qué se iba a investigar dentro de un PES. ¿Qué se amplió? ¿Qué se investiga ya más dentro del PES a partir del 2018? Los dos ejemplos que se me vienen a la mente, las firmas del Bronco fueron por procedimiento especial sancionador del Bronco y de Margarita Zavala. Las irregularidades, pues creo que esos son los que me ocurren. ¿Por qué presentan la queja? Creo que fue Pedro Ferris. Dicen que no. Impugas toda la cadena impugnativa y el tribunal al final resuelve. Temas vinculados con elecciones o con desarrollo del proceso electoral tienen que tramitarse vía procedimiento especial sancionador. Y es muy importante tener ese criterio en cuenta porque es lo que rige, de hecho, ahorita los criterios con respecto a los tiempos políticos que vivimos. Pero eso es como que desviando un poquito. Regresando al tema, no hay manera de investigar o de solucionar esto. ¿Por qué? Porque el procedimiento ordinario es largo. El procedimiento especial también es largo, pero pues es un poquito más ágil en teoría. Y en las cámaras y toda esta cuestión empiezan a determinar cuál iba a ser la vía para investigar. Es donde surge y dicen pues el procedimiento especial sancionador. Es donde también se crea el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y cuando acaba la reforma, cuando la publiquen, nos damos cuenta que tenemos 3 vías. La administrativa, a través de las autoridades electorales, que en este caso es INE, sala especializada, los soples y sus tribunales locales. La vía judicial o de restitución, que es el juicio para la protección del JS, a los cuates, para no hacer todo el trabalenguas. Y la penal, que es a cargo de las fiscalías y los jueces penales. Estas 3 vías para denunciar violencia política. Para denunciar violencia política contra las mujeres, ya ahorita en 2023, 2022-2023, ya tuvimos el primer caso que yo ubico donde 2 de las 3 vías convergieron en un asunto, que es el de Laida Sansores. ¿El de Laida Sansores, el de las diputadas? El de las diputadas priistas promovieron un JDC y la sala superior dijo sí cometió violencia y al mismo tiempo llevaron el procedimiento especial sancionador. Sala especializada determinó que se habían cometido violencia y de hecho cuando resuelven el recurso que revisa la sentencia de la especializada, hacen un estudio ahí de qué medidas sí, qué medidas no, por X o Y razón. A ver, entonces aquí y retomamos el caso de Citlali, que es el que nos estabas contando tú, Mauri Bebé. Llega Citlali, toca la puerta, hace su denuncia, presenta su queja, la UTC hace, la unidad técnica elabora el proyecto, dice, pues parece que sí hubo violencia, que lo mismo hizo con el asunto de cuando el presidente López Obrador dice que Xóchitl Gálvez es impuesta por hombres. Sí, así es. Este mismo proceso que llevó el tema de la senadora Citlali lo llevó el de Xóchitl, Bebé de Luz, para que tú lo tengas ahí, Brillo Escucha, muy presente y no digas, no, es que ¿por qué no contra López Obrador hacen lo mismo? No, sí. El asunto es, y aquí es donde tú nos explicas, Mauri, ya pasa de la unidad técnica hace el proyecto y le dice a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, porque a ver, Bebé de Luz, cuando ves estos encabezados de INE sanciona a Ricardo Salinas Pliego, o sea, sí, pero no, porque es la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Y no sanciona. Y no sanciona, a eso es a lo que vamos. Entonces, ya, ¿no? Llega a la Comisión de Quejas y Denuncias el proyecto de la unidad técnica. ¿Y qué hace la Comisión de Quejas y Denuncias del INE? Una vez que la UTC elabora el proyecto, lo somete a conocimiento de y el integrante actual de la comisión, y ellas y él. Ahorita están la consejera Claudia Zavala, ella preside, la consejera Rita Bell y el consejero Jorge Montaño. Entonces la unidad les envía el proyecto y ¿qué hacen estas consejeras y consejero? Analizan el proyecto y dicen si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Lo modifico. Se le puede hacer modificaciones. O sea, ellos lo analizan, lo discuten y deciden, ¿no? Entonces, en este caso en particular, la unidad propone la procedencia en el dictado de las medidas cautelares y la tutela preventiva. ¿Qué es una medida cautelar? A ver, una medida cautelar, justo como dice Santiago, no es una sanción, es una medida preventiva. Diría una amiga nuestra de Santi Bebé y mía, un manazo, ¿no? Es un manazo, no hagas eso. Ajá, es un manazo que lo que busca es evitar un daño irreparable. Por eso es tan importante conocer el origen del PES. Es la elección de 2006. Una elección completamente desaseada. Se mete el presidente, se mete con todo lo que ello implica, ¿no? Se mete el presidente y su gobierno. Ay, estoy viendo la antesala algo, la antesala de algo que está por venir. Síguenos diciendo. Se meten los empresarios. Se metió todo el mundo. Se metió hasta la iglesia. Pues de esa elección
hubo esa gran reforma, ¿no? La del 2007. Esa gran reforma que ahora parece que no le gusta a nadie, ¿no? Me parece muy extraño que quienes la promovieron hoy ya no les gusta, pero bueno. Así es. Entonces el tribunal dice INE y por IFE en ese momento tienes que hacer algo ya, rápido. Y es lo que explicaba Santiago, ¿no? Crea el PES. Y en esa lógica, a mí me parece que tiene mucho sentido que las legisladoras hayan considerado el PES como la vía idónea para conocer de las denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Que ya sabemos que sí existía, pero que no sabíamos bien, o sea, las autoridades no sabían bien cómo investigarle y entrarle al asunto. Exacto, entonces... Para sancionar. Entonces eso, ¿no? Tienes que actuar rápido porque algo está pasando. Especialmente, insistiendo en su origen, en la campaña. Ya, rápido, ¿qué está pasando? Porque si no, va a existir un daño irreparable que va a vulnerar la equidad en la contienda y entonces por eso insisto tan relevante el origen del PES. Sí, a mí también me parece muy importante. Dentro de este proceso están justamente las medidas cautelares que como medida preventiva que buscan que se concrete ese potencial daño o detenerlo. Entonces, en este caso, ¿qué busca una medida cautelar en un PES de violencia política contra las mujeres en razón de género? Evitar que se siga dañando, que se sigan lesionando los derechos de una mujer. Me parece muy importante esto que estás diciendo. Son las medidas cautelares que puede emitir la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Y también creo que tiene algo que se llama tutela preventiva. Así es. Esto es lo que puede hacer la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Estas dos cosas. Sí, ¿Qué es la tutela preventiva? Ok, la medida cautelar busca detener algo que está sucediendo. E inhibirlo también. Pero la tutela preventiva busca evitar su repetición o que ocurra algo similar. Entonces, no puedes dictar la tutela preventiva de alguna forma así como porque sí. Tienen que existir hechos que justifiquen el dictado de la tutela preventiva. Por ejemplo, vamos con este ejemplo que yo espero que les sea familiar. El presidente de la República. Lo denuncian por, no sé, hablar de las elecciones. De la del Edomex, ¿no? Ajá, exacto. Lo denuncian por hablar de las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Entonces, la comisión dice, ok, es procedente la medida cautelar, entonces vamos a eliminar esa conferencia matutina de YouTube y... De las redes. Ajá, de las redes. Eliminar o retiro parcial, ¿no? O sea, porque la comisión es muy... procura no limitar de más. Entonces, es esta parte que podría... Porque recordemos que todo es preliminar. Los voy a mandar a que vayan a escuchar otra vez el capítulo de la magistrada Villafuerte, porque él lo explica muy bien, ¿no? O sea, entonces el análisis en sede cautelar es preliminar, bajo la apariencia del buen derecho. Podría estar ocurriendo un daño. Entonces, podría ser que el presidente esté vulnerando la equidad en la contienda, entonces o le ordenamos quitar de redes sociales estas determinadas expresiones. Una vez. Segunda vez. Segunda denuncia por... Lo mismo. Por lo mismo, ¿no? Por referirse a las elecciones. Y ahí ya la comisión puede valorar si dicta o no la tutela preventiva. ¿Por qué? Porque ya pasó una vez, ¿no? Y dices, ok, tenemos elementos que nos indican que puede volver a suceder. Entonces, te vamos a ordenar de nueva cuenta. Respecto de esta segunda conferencia matutina, borra estas expresiones y además no vuelvas en adelante, en tus siguientes conferencias, a realizar manifestaciones que puedan vulnerar la equidad en la contienda. Entonces, la medida cautelar es quita eso, es el manazo, y la tutela preventiva es el regaño, es el y ya no lo vuelvas a hacer. Sí, podemos. Quiero hacer una precisión súper rápido. Todo eso es una sola medida cautelar, pero la medida tiene diferentes efectos. Está el efecto correctivo, borra la parte de la mañanera que está afectando, borra los tweets, bájalos. Y el efecto de tutela preventiva. En el argot jurídico muy coloquial, muy técnico, lo llamamos una tutela, una sentencia adelantada. Que no quiere decir que el hecho de que se adelante los efectos de una sentencia vaya a ser el resultado final del asunto. Entonces, esta cuestión de la medida cautelar con efectos de tutela preventiva es precisamente tú date quieto, aguántate un rato. Aguanta las carnes. Y ya como para ir cerrando esta partecita, justo con la reforma del 2020, esa denuncia de la senadora Citlali Hernández y la denuncia de la senadora Xóchitl Gálvez, Citlali denunciando a Ricardo Salinas Pliego, un particular, y Xóchitl Gálvez denunciando al presidente de la República, entran bajo el PES, el Procedimiento Especial Sancionador. La Comisión de Quejas y Denuncias no sanciona
el INE no sanciona, dicta estas medidas cautelares y no define que hay una conducta, una mala conducta, un delito. No. Dice, probablemente el presidente sí, pues esto puede ser motivo de violencia política. Y sí, Salinas Pliego también esto puede ser motivo de violencia política contra mujeres en razón de género. Y se va, ahora sí, a la siguiente etapa, que es nos vamos al Tribunal Electoral. Únicamente, antes de pasarnos digamos, a la otra etapa, que me gustó mucho, voy a volver a hablar del podcast de la magistrada Ay, es que Villafuerte. fue maravilloso, pero- y es bueno, maravillosa. En esta mesa los tres amamos a la magistrada. Sí, la ¿verdad? amo. Sí, Magistrada, así es. la amo Sí. mucho si usted ve esto. Quédese otro rato, por favor. Que No aplique recuerdo, un no, Saldívar. no me recuerdes Ah, eso, no, por a favor. Saldívar no le funcionó. No. Pero bueno, antes de pasar a la parte jurisdiccional, ante el incumplimiento de las medidas cautelares, la unidad técnica puede dictar medidas de apremio, ¿no? ¿Qué es una medida de apremio, Mauri Bebé? Es, digamos, ya se te dictó una medida cautelar. No estás cumpliendo. Ya te dijeron, baja esa mañanera, o verás. Exactamente. Entonces, mediante una medida de apremio, lo que se busca lograr es el cumplimiento de esa medida cautelar. Puede ser una amonestación pública, puede ser una multa, y ya en un extremo que nunca pasó, yo no creo que sea necesario, nunca que lleguemos a eso, un arresto hasta por 36 horas, ¿no? Chon, 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 chon. O sea, ¿podrían arrestar al presidente? A él como tal no se puede tocar. O bueno, ahí hay un vemos. ¿Por qué? Porque ya le aplicaron una medida de apremio. Y la sala superior dijo que la UTCE le podía aplicar la medida de apremio. ¿Por qué no? Bueno, es que hay una cuestión. La medida de apremio que nos comenta Mau es como un jalón de orejas. Es como un niño, date quieto y te meten un zape. Ajá. Si haz caso, te meten un zape. El típico, te vas a quemar y te meten el zape. O sea, esa es una medida de apremio de que ya te dijeron, haz algo y no lo haces. No es una sanción como tal. Es una especie como de correctivo para que hagas lo que te ordenaron. De presidencia, no sé, a cualquier otra persona que no tenga como que esa figura del presidente. O un senador o una diputada que tienen una inmunidad. Bueno, no. es que ellos tienen el fuero, sí, pero para cuestiones. A un senador sí se puede ir al torito. Y el torito no es una sanción. Es una Sí, el especie torito. De hecho, vimos al diputado Cayetano irse al torito cuando lo detuvieron por el alcoholímetro, ¿verdad? Es una cuestión disciplinaria que Sí. no implica una sanción. Entonces, una medida de apremio es un correctivo disciplinario para que cumplas la determinación de la autoridad. Entonces, si no cumplen, pues te van a amonestar, te van a multar, y si le sigues insistiendo, te pueden meter tus 36 horas, que es el máximo que permite la ley. Te pueden meter tus 36 horas guardadito en donde te quieran guardar. Esperemos que no suceda. No, que nuestras autoridades cumplan y que los ciudadanos y las ciudadanas también tomemos en serio nuestro papel en la sociedad. Y aquí lo que entra también, justo la reforma del 2020 que definió quiénes pueden cometer violencia política contra mujeres en razón de género, nos dejó muy claro que son los particulares, un particular o un grupo de particulares. Cualquier persona, todos, Sí. todos bajo este sol, bueno, aquí en la Ciudad de México no porque está contaminado, pero todos en este país que estén pisando suelo mexicano pueden cometer violencia política contra las mujeres por razón de género. O sea que Salinas Pliego sí podría estar cometiendo violencia política contra mujeres en razón de género, aunque sea un particular, porque así lo dice la ley. A ver, aquí la discusión que se hizo mucho en redes sociales fue por dos cosas, y creo que Mauricio y yo ya lo comentamos en los space que nos atrevimos a participar. El INE tiene la atribución, claro que sí. La sala tiene la atribución de sancionar, sí la tiene. Y lo otro, cualquier persona, aunque no estemos en proceso electoral todavía, porque empieza hasta dentro de un par de semanas, puede cometer violencia política contra las mujeres. ¿Por qué? Porque la ley así lo dispone. ¿Y quiénes hicieron la ley? El Congreso. Entonces, Exacto. el Congreso decidió, Sí. cualquier persona bajo el sol puede cometer violencia, y las autoridades en materia electoral que van a investigarlo pueden ser el INE y la sala especializada va a sancionar. Que nos dicen que el tío Richie no se le puede tocar porque no está contendiendo para nada, el hombre nunca va a ser candidato, no es funcionario público. A ver, aguántense tantito, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Citlali y Xóchitl, en este caso, vienen de un proceso de elección popular. Ellas son senadoras porque la gente votó por ellas. Entonces, el tribunal ha desarrollado una larga línea jurisprudencial sobre que las personas que vienen de un proceso de elección popular tienen derecho a que se les proteja el ejercicio del cargo.
no es algo nuevo. Ahorita que me acuerdo, Movimiento Ciudadano le debe esa figura y al principio de representación y toda esta cuestión, el hecho de que el tribunal haya dicho al Congreso, dale su cabida en la comisión permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que el diputado, la diputada, o en este caso las senadoras, ejerzan su papel sin ninguna afectación al ejercicio de sus derechos. Él está afectando aparentemente, falta que ver qué resuelve la especializada, está afectando aparentemente el ejercicio del derecho de ella a ejercer su puesto libre de violencia. Entonces, sí puede el INE meterse en esta cuestión, ya que metieron la queja, porque al final de cuentas está actuando a petición de lo que está pidiendo ella y en una cuestión de una funcionaria que fue electa en un proceso de elección popular. Y por eso es que este tipo de procedimientos no podrían serle útiles a personas como una asesora parlamentaria o a una directora de un área del Congreso, por ejemplo. Lamentablemente ya, sí, es que es una cuestión muy compleja. Todo lo que tiene que ver con violencia política en la estructura jurídica, en todo el diseño de las normas, se ha diversificado mucho. Entonces, no, o una servidora pública que no venga de un proceso de elección popular tienen que acudir a los mecanismos que prevea su legislación. Órgano interno de control, responsabilidades administrativas. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, están las normas que emite el Consejo de la Judicatura para esa cuestión de acoso y violencia. Entonces, son como que este punto en el cual, por ejemplo, pues, somos funcionarios públicos y si a Mauricio y a mí nos levantan la queja de que estamos acosando a alguna mujer, que bueno, eso no pasa. Eso lo tiene que ver nuestro órgano interno de control o nuestras autoridades investigadoras dentro de nuestra función, pero no vamos a ir a un JDC o a un PES porque no venimos o la víctima no viene dentro de esta cuestión de elección popular. Claro, o sea, si yo denuncio como asesora parlamentaria acoso, violencia laboral, violencia política, yo también me voy al órgano interno de control. Tienes que irte a tu órgano interno de control. Porque no entra al PES. Exactamente. Sigamos entonces avanzando en el tema. Y vámonos ya más a entrar al asunto ya casi final, que son las consecuencias legales de lo que es una denuncia, una queja contra violencia. Una vez que tenemos al INE con las medidas cautelares, incluso que puede llegar a las medidas de apremio con la Comisión de Quejas y Denuncias, y que el INE ya sabemos que no dice sí hubo violencia política y es un violentador. No, eso le toca, como nos contaba la magistrada Villafuerte, pues a la sala especializada. Ya le toca al Tribunal Electoral. Ahí, ¿cómo está el asunto? Okay. Cuando hacen esta reforma de 2014, hacen esta decisión, INE investiga, sala especializada, sanciona. ¿Qué sanción se puede poner? La que la ley prevé. No es que nos vamos a inventar una sanción. ¿Qué sanciones tiene? Amonestación pública, Ajá. multas. Amonestación pública, que es un asunto así como de... Es una llamada de atención, Ajá. te portaste mal, niño. Ya, Ajá. compórtate. Usted se portó mal porque usted hizo esto. Y ya. Muy mal. Ajá. Y la multas. multa, dinero. Y ya. No crean que vamos a prohibirle ser candidato de algo en el caso de que quiera. No, eso ya no se puede. Ese era un estudio que se hacía muy distinto, que ya no existe. Uh-huh. Entonces, esas son las dos opciones que yo ahorita, recordando así rápido, que prevé sanciones. Nada más dos, la amonestación pública y la multa. La multa hay un tope, no es que le van a embargar los Electra y TV Azteca, no. Aquí hay algo muy importante y donde retomo que el tribunal se inventa cosas. Hay algo que se llaman medidas de reparación integral. Claro. En amparo, por ejemplo, no están tan bien vistas. Hay un criterio del ministro Saldívar que dice que, pues, por regla general, en amparo no proceden. Pero en materia electoral, el tribunal ha dicho, sí, claro que sí, aquí son bienvenidas. Eso lo retomaron en la ley y cuando se trata de violencia política contra las mujeres, se pueden dictar medidas de reparación integral. Hasta el sol de hoy, yo no sé y no recuerdo que se haya dictado alguna resolución en la que se le ordene la indemnización por daño, en este caso puede ser daño moral, uh-huh. Y también van por disculpas públicas, uh-huh. También van por una cuestión de medidas de, palabras más, palabras menos, las medidas de reparación integral son la restitución del derecho. Si no es suficiente la restitución, que en este caso el tribunal decidirá, va la indemnización por la afectación, en este caso un daño, medidas de no repetición. Nos ha tocado que el tribunal y también cuando dicen que, pues porque ahorita sala especializada viene sancionando particulares desde 2018. Sorpresa, ha sancionado periodistas.
y los ha mandado a tomar cursos, los ha mandado a tener lecturas, los ha mandado a hacer disculpas públicas, no solamente la sala especializada. En Tabasco, mi bello estado del que yo vengo, hay un periodista ya sancionado que tuvo que emitir su disculpa, o sea, sí es una cuestión que se busca que realmente se cambie el chip del agresor o de la agresora. Entonces, aquí podemos decir que lo del caso del tío Richie de Ricardo Salinas Pliego no es algo en realidad nuevo. No, es algo que se ha dado desde hace mucho tiempo. Las autoridades electorales lo conocen desde 2015 en la modalidad de PES desde 2018, que es el presidente que yo tengo ubicado. Y aquí fue este caso de 2018 que les comento, es porque fue en un proceso electoral, en una senadora, no me acuerdo si de Jalisco o de Nayarit, en donde un periodista, y lo que comentaba ahorita Mauricio es muy importante, los asuntos que han tenido por periodistas son porque empieza esta agresión multitudinaria. Hay una mujer a la que le dijeron chicatana, que es lo hicieron de manera peyorativa, que es una hormiga, pero lo hicieron como que de una manera muy peyorativa. Hay otras expresiones que han usado que la verdad, así como Mauricio dice, prefiero no usar, pero te voy a interrumpir tantito porque el asunto de la chicatana es interesante por lo que, o sea, porque es ejemplificativo de cómo funcionan nuestras autoridades electorales. En medida cautelar, la comisión declaró la improcedencia en el dictado de las medidas cautelares. O sea, la comisión determinó que no había de forma preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, que eso no constituía violencia política. Ajá. Pero ya luego, en el análisis de fondo, la sala regional especializada analiza el significado de la palabra chicatana y efectivamente sí determina que es violencia política. Connotaciones por razón de género. No todo lo que determine la Comisión de Quejas y Denuncias determina el final. ¿No? Más, o sea, que diría Santi Bebé, no es palabra de Dios todavía lo que determina la comisión. Exactamente, ¿no? No, lo que diga la comisión es revisable mediante algo que se llama recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Que es cuando se va a la sala especializada. A superior. Aquí tenemos dos vertientes. Lo que hace la comisión en medida cautelar lo revisa a sala superior. Así decidieron que fuera el diseño. Yo siento que debería ser la especializada. En esta cuestión de pues, lo revisas a la superior y veo a ver qué hay. ¿Qué fue lo que pasó con Xóchitl Gálvez? En la medida cautelar dijeron, aquí no vemos aparentemente violencia. O sea, la comisión de quejas dijo, aquí no vemos aparentemente violencia, distinto a lo que pasó con Citlali Hernández. Y en sala superior dijeron, revisa bien lo que estás resolviendo y ¿sabes qué? Yo sí veo como que ciertos elementos, entonces emite otra. Sí. Ahí también decir algo, lo que resuelva en medida cautelar o incluso lo que diga sala superior no vincula a cómo tienen que resolver la especializada, que es lo que decía ahorita Mauricio. O sea, ellos decidieron que no y en la especializada dijimos, porque fue 2021 y me tocó ese asunto, o sea, me tocó verlo de cerca. En 2021 dijimos, pues sí es violencia, así que va por tu multa y tu reeducación, porque al final de cuentas lo que se busca es que se le cambie el chip al agresor. Tienes las dos perspectivas. Quiero que veas lo afortunada que eres, porque yo revisé ese en la comisión, o sea, bueno, en la comisión de quejas yo vi ese asunto y él en la sala especializada. En la sala especializada, Wow. bueno, en la forma en la que trabajamos en la especializada. El pimponeo. Es que todos los asuntos se discuten. Entre todos los equipos que hay en la especializada, todo se discute para ver qué estamos viendo, qué elementos no estamos viendo. ¿Y se va o a sala superior o a sala especializada? Cuando ya se manda el asunto, que ya el INE cumplió con su labor y llega a la especializada, en la especializada tenemos algo que se llama la revisión de la integración del expediente, que esté bien, que no le haga falta nada, que ya se haya investigado todo y se haya buscado hasta abajo de las piedras. Si se cumple con esa parte, se turna a un magistrado, o en este caso a la magistrada, y tienen creo que son 48 horas para hacer el proyecto. Sí, trabajamos muy rápido. Son 48 horas para hacer el proyecto y 24 para sesionar. Se resuelve y de ahí tienen la impugnación ante sala superior otra vez. O sea, los asuntos siempre llegan a sala superior. Sí, o sea, la sala regional especializada, que lo conocemos como el órgano sancionador cuando justo se pasó esta reforma, que aquí me gustaría hacer un paréntesis, hasta donde yo tengo entendido, corríjanme, este tipo de violencia política incrementa en 1/3 si estamos hablando de mujeres indígenas. Hay Las sanciones. diversos elementos a considerar. Como tú mencionas, el ser una mujer indígena es uno de ellos, ¿no? Pero... No. Se eleva 1/3 cuando se comete por servidores públicos y luego se eleva a la mitad si es contra mujeres indígenas. Ahorita que comentaba servicio público, y ya lo dijo la magistrada muy bien, un servidor público que cometa violencia no lo podemos sancionar. Le damos vista a su OIC
o a su superior jerárquico para que vean qué hacen con él. Pero a Ricardo Salinas Pliego sí. A Ricardo Salinas Sí. Pliego se le puede multar y se le pueden dictar medidas de reparación integral, y si no las cumple se le pueden imponer medidas de apremio. Que las medidas de apremio ya viene siendo como el arrestito. Exactamente, también. Bueno, eso es o sea, es una de las Es una de las no, no, medidas. sí, O sea, premio. y es una cuestión que va ¿No? creciendo. O sea, si es como de que haz caso, no, va a tu amonestación. Amonestación pública. Bueno, una cuestión que tenía mucho las medidas de apremio fue cuando el Congreso no quería cumplir la sentencia de MC. Ujú. De que lo pusieran en la comisión permanente Entonces y le dieran un primero espacio. los amonestaron, después creo que ya los iban a multar. Entonces como que el tribunal tiene esas herramientas para hacer cumplir sus determinaciones. Y aún así son dientes de leche. Sí, porque no es lo mismo que el amparo. En amparo, si uno cumple, se meten a la cárcel, y aquí pues nos faltan esos dientecitos. Sí, porque, y es algo que yo creo que ha faltado en materia legislativa, de poder dotar a estas autoridades, por ejemplo, electorales, con muchos más dientes para de verdad ejercer una presión sobre el servidor, la servidora pública, el funcionario, la autoridad, para que cumpla las medidas. Y lo hablábamos también con la magistrada, en un panorama ideal y en un mundo, in a wonderful world, ¿no? No debería de por qué tener que sacar los dientes la autoridad electoral, sino que el servidor o la servidora pública deberían cumplir la ley y punto, ¿no? Eso debería de ser Ese es lo el deber ser. maravilloso. Sí, Es el deber ser. el cumplimiento de sentencias siempre es complejo, ¿no? En la materia electoral, pues también lo es. Y como nos dijo la magistrada, pues en realidad ya no puede escalar más el asunto con un servidor público. Sí, o sea, tratándose de servidores públicos, ¿qué puede hacer la sala? Nada. Darle Dar vista. Darle vista. darle vista al O sea, dar superior vista es- jerárquico. Mira, el WhatsApp que le mandas al tóxico y que el tóxico lo puede dejar literalmente en visto, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé si algún director de la CEGOP comete alguna infracción, se le da vista a su superior jerárquico, ¿no? Al del órgano interno de control. No, en este caso sería al titular. Al titular. Bueno, al se secretario le de suele gobierno, dar al secretario de la vista. secretaria. Es que se le da vista a todo. O sea, intentamos darle vista a todo mundo. La Que cuestión. que todo México se entere. Bueno, es que tenemos, ya lo dijo la magistrada, el catálogo de sujetos sancionados, pero a la El sala. CAS. Mira, ahí te va algo que yo recuerdo ahorita en esos momentos. Antes de que, por ejemplo, yo llegara a la sala daba seguimiento puntual a cómo llevaban a cabo los procedimientos para la investigación o para la sanción de servidores públicos. Empezó a creer que yo le traje mala suerte a la sala. Cuando llegó yo a la sala, sala superior dijo, espérate, tú nada más das vista, ya no vas a hacer nada más. Entonces se dejó de hacer eso. Porque sí, ejemplo más claro, el Bronco. Cuando fue la cuestión de las firmas del Bronco, sala especializada estuvo dando lineamientos hasta cierto punto al Congreso, pues para que sí se la aplicaran. ¿Qué pasó? Se fueron en controversia constitucional y la Suprema Corte dijo, te estás pasando tu tribunal electoral, esto no va entrando mucho en tu competencia, entonces no se metan tanto. Ujú. Y pues con el Bronco al Congreso al final de cuentas ya no hizo nada, porque se le daba vista, en este caso de las gubernaturas, con titulares del Ejecutivo que han incumplido con las reglas electorales, sin importar el partido. Quiero recalcar eso, se le da vista al Congreso porque el gobernador, la gobernadora, no tienen superior jerárquico, pero le tienen que rendir cuentas al Congreso. Claro. Paréntesis, ahorita que veía la cuestión del Chicatana, que no me podía quedar con la duda, se determinó que implicaba una desvalorización de la mujer en el espacio público, por esta cuestión de que nada más salen en la lluvia. Entonces fue como que ¡Qué perra, índice. qué perra! Es que usaron, ya me acordé con qué asunto lo estaba confundiendo, que por la cuestión de las palabras prefiero mejor no decirlo. La verdad es que hay asuntos muy fuertes. Sí, es una cuestión, es brutal. Llegan asuntos muy fuertes. Es brutal. Y ¿Cuál ha sido así la cosa que dicen no manchen? Mira, hay casos que yo sé que fueron, por ejemplo, estos que te cuento. Hay gente mala. Ajá. En un cumplimiento de sentencia de una regidora a la que no le pagaban, los del Cabildo le pagaron con billetes de 20 pesos en bolsas de basura que le fueron ¿Qué? a botar en la sesión. En el cumplimiento de la sentencia. O sea, Ay, ya no. con sentencia de por medio. sabes que sucede mucho, que se refieren mucho a su físico y a su vida sexual, ¿no? O sea, bueno, sí, la idea es como no reproducir. A ver, yo voy a hablar de un caso porque yo lo viví muy cercano. Da esta mujer política en donde de repente empezaron a circular unas fotografías
arregladas de Photoshop Ok. de su cara en ciertas escenas y fue para ella un impacto. O sea, para ella y para todas las que la rodeamos fue así como de ¿qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es que...? Y apenas lo hablaba yo con una amiga, fíjense, en un asunto ya más personal de, es que, manita, bebé, cuando no te pueden tumbar profesionalmente, pues vienen los ataques de otro tipo. Cuestión de la violencia contra las mujeres en esta cuestión de la política, y lo comentaba Mauricio hace rato, no es por un tema en el que se critique su capacidad, porque lo último que se hace es criticar su capacidad. Es una cuestión de control y poderío, de poder decir, te voy a humillar porque te atreviste a meterte en un espacio que es mío. Relaciones de poder. Entonces es Diría una Michel cuestión. Foucault. Es una cuestión netamente de poder, no es una cuestión de no querer soltar lo que en el caso de los hombres no es exclusivamente nuestro. Entonces, no hay algo racional con respecto a la violencia política, solo sabemos que está ahí, que hay que combatirla. Y en este caso de Citlali contra Salinas es un caso injustificable. ¿Y por qué digo lo injustificable? No falta la persona que salió a decir, es que ella también, no importa. No importa que ella tenga actitudes que a la gente no le gusta, no les gusta, presenten su queja. Claro. Me preguntaron en Twitter, y todo lo que ha dicho ella contra tal senadora, ¿ya presentó su queja? Porque si no la ha presentado, ok, el INE puede iniciar quejas de oficio, pero necesita, en el caso de violencia contra las mujeres, la ratificación o el permiso de las víctimas. Uh-huh. Tengo entendido que hay entidades en las que eso no se necesita y yo, opinión muy personal, como suelo decir, está mal porque no sabes el trauma que pudo haber generado el hecho violentador en contra de ella como para tú investigarlo, exponerlo y hacerlo público. Entonces considero muy acertada la cuestión de que el INE pida como algo obligatorio para que proceda la investigación que la víctima lo ratifique. Incluso cuando la denuncia la presenta, porque nos ha pasado, que la presenta un partido político, es necesario preguntarle a la mujer, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo? Sí, Claro, no. claro. Muy importante. Ahorita que recordaba, ahorita me viene a la memoria esto de que no se puede porque es privado. Salma Luevano contra Teresa Castel. El asunto de Teresa Castel, que es violencia contra una mujer trans, es mujer. Se sancionó también y se multó a la persona que le lleva las cuentas a Teresa Castel. Uh-huh. Y se fueron en el recurso de revisión. Sala Superior dijo, tú lo publicaste, entonces no importa que seas un particular, está sujeto al régimen del PES y tu multa se queda. Entonces, cualquier persona que cometa una infracción y lo denuncien en la materia electoral y sea procedente, te van a aplicar la ley. Cuando la UTSE hace su investigación, que como ya nos comentó Mauricio, de una manera muy profesional y buscan hasta abajo de las piedras, y que la sala especializada determine que se cumplen con unos requisitos que nos ha dado Sala Superior una jurisprudencia. Ok. Pues yo creo que, aunque me hubiera gustado mucho que abordáramos el tema de los lineamientos del INE, estos creados a partir de una sentencia de la Sala Superior, se nos acabó el tiempo, porque siempre platicar con ustedes es tan interesante, pero me gustaría que, si todavía es posible, después podamos tener un programa sobre esto, y si no, pues ya nos las ingeniaríamos para hablar de este tema que también se me hace muy interesante, pero no sé si quieran ir cerrando con algo. Y la última duda. Los jóvenes Entonces, primero. Porque ahorita el asunto ya está de Ricardo Salinas contra Citlali y Citlali contra Ricardo Salinas. ¿En dónde está ahorita? Creo que sigue en el INE. No, No. Él impugnó ¿Impugnó? la procedencia de las medidas cautelares. Entonces lo tiene la Sala Superior. Pero la investigación no ha terminado. Ah, sí, no. Sí, sin en el duda. La investigación que hace la UTC sigue Uh-huh. del lado del INE. Y respecto al dictado de las medidas cautelares, él ya las impugnó. Así que en los próximos días, probablemente Veremos el comunicado. Ajá. Porque esas resoluciones suelen ser en sesión Sesión privada. privada. Sí, son en Ujú. privado, nunca nos enteramos. A mí me gustaría que fueran públicas. Yo también también. coincido con A mí me eso. gusta el No, chisme. no debería estar en sesión privada. Y entonces ahí está. Ok, entonces ahora sí ya. Contestada la pregunta, ¿con qué quieren cerrar, caballeros? Jóvenes primero. Bueno, a mí únicamente me gustaría agradecerte a ti por este ejercicio. Creo que es muy importante porque en cuanto ni siquiera había sesionado la comisión y Twitter ya era
un Sí. incendio, ¿no? O sea, Sí. ya se acabó la libertad de expresión y me llamó mucho la atención. Vamos a hacer Venezuela. Sí, ¿no? Y decían, el INE no tiene competencia. Y tú les enseñabas el artículo. Bueno, pero Ricardo, y bueno, ya, ¿no? Ok, bueno, sí tiene, pero Ricardo Salinas Pliego es un particular. Y tú les enseñabas el artículo y, bueno, pero. Entonces, a mí me parece que la discusión pública, el debate público, debería estar motivado, o tal vez no motivado, sino debería partir del conocimiento, ¿no? No se había aprobado el proyecto y ya era el fin de la libertad de expresión. Entonces, yo agradezco mucho este tipo de ejercicios. Nos ayuda a comunicar más lo que se hace desde las instituciones electorales. Y pues nada, o sea, gracias también a Santiago por estar aquí, por complementar. Ujú. Gran dupla. Creo que voy a retomar las palabras de la magistrada y lo que decía Mauricio. Lo comentamos la vez pasada. Si algo es deficiente en las instituciones, es la comunicación. Y por ejemplo, lo que decimos aquí Mauricio y yo es a título personal, pero sabiendo que venimos de una institución a la que amamos mucho, que en este caso Poder Judicial y el INE. Entonces, recordando lo que decía la magistrada, sí tenemos esa obligación de comunicar y que se comunique bien, Ujú. porque se resuelve lo que se resuelve. Entonces, gracias también por este espacio, porque ayuda a que se difunda qué hacemos. O sea, no es que sea una cuestión de que lo querramos hacer y ya. Es porque defendemos derechos de las personas. Una. Dos, lo he sostenido porque me han criticado mucho eso. Soy hijo de un periodista. Entonces sé lo que es la libertad de expresión viviendo desde la parte de la represión. Y la libertad de expresión no es absoluta. Tiene límites. Todos los derechos tienen límites. Todos tenemos que adecuarnos a los que dice la ley. Aunque la ley no guste, puedes decirlo, pero no mientas con respecto a qué es lo que está sucediendo, porque ayudas también a difundir un pánico que no tiene por qué haber. No es de que el INE se esté dirigiendo como el gran censor, la policía electoral que vi hace rato. Oye, alguien presentó una queja, el INE tiene que actuar. Si no te gusta cómo actúa, tienes tu vía institucional para combatir esa determinación. Seamos gente institucional, seamos ciudadanos y ciudadanas institucionales. Creo que es lo que yo llamo, sobre todo de cara al proceso más grande de toda la historia. Y conozcamos nuestros derechos. No sabemos cómo, hay que buscar. El que busca, encuentra. No, pues de verdad que yo me quedo mucho con esto último de la libertad de expresión tiene límites y además los tiene bien definidos y hay un montón de cosas en la Constitución, en la Suprema Corte, que justo nos dan una luz de hasta dónde topa mi derecho para que no afecte al otro. Porque, no sé, imagínense ustedes, bebé de luz, que haya alguien por ahí diciendo de ustedes que la mandaron a golpear o que le impiden entrar al INE. O sea, eso ya está cañón, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que comentas, ya no existe el delito como tal, pero sí puede ser acreedor a una responsabilidad civil. Por supuesto. Ya se han dado casos en los que... los temas de esta cuestión de Sergio Aguayo, creo que es con los Moreira, que presentaron la cuestión de una demanda en la vía civil. Algo muy importante también que antes de cerrar. No es que los servidores públicos seamos intocables. O sea, los procedimientos sancionadores no son un fuero especial, como escuché que le dijeran. No. Una cosa es que nos critiquen por lo que hacemos, que está sujeto a revisión siempre, y otra cosa es que se metan con nuestra vida privada. Claro. Lo mismo en este caso que me planteas. Una cosa es que te puedan criticar por el desempeño de una función que tú tengas y otra cosa es que te inventen algo porque ya están generándole un daño a tu imagen. Claro. Si tú consideras que le generan un daño a tu imagen, hay las vías para poder resarcir esta cuestión de ese daño que están causando a tu imagen. Para todo hay en la viña del Señor, siempre y cuando se sepa usar, y por eso no podemos hacer lo que nos plazca. Para eso está el derecho, para eso están las normas, las instituciones. Y los abogados y las abogadas. Y los abogados y las abogadas. Y los abogados. Que aquí también yo cierro con, por ejemplo, podemos hablar del tema de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y yo una discusión que para mí sí tenía mucha validez es el asunto de una consejera en esta comisión que de repente dice que esto sí es violencia política y al otro día dice que eso no y que de repente un día es feminista y al otro día es, bueno, feminista, pero no. Creo que, por ejemplo, ese tipo de discusiones sobre los papeles que, como nos dice Santi Bebé,
de que desempeñan los funcionarios y los servidores en sus ejercicios, en el ejercicio de sus cargos. Eso es criticable. Eso sí es escrutinio público y nos compete a todas y a todos discutirlo, pero no cómo se viste, no qué hace, no, y no inventarle ahí cosas a la servidora, a la funcionaria. Pues muchísimas gracias, bebés de luz, de verdad, muchísimas gracias a ti, Brillo Escucha, muchísimas gracias, bebé de luz, por dejarnos explicarte y hablarte un poco más de este tema que creo que es muy importante y que es muy interesante en el sentido de todo lo que de todo el debate que está generando, y entonces así podemos enterarnos de verdad qué es lo que marca la ley y qué es lo que podemos y no podemos hacer, incluso en una red social que también la libertad de expresión tiene límites, bebé. Así que mucho ojo con eso. Pues te mando un beso, te mando un abrazo, te deseo un gran inicio de semana y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, bye.